¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario con los grandes ídolos de Colo-Colo de todos los tiempos. Jugadores, dirigentes, socios, hinchas, exjugadores, exdirigentes, exentrenadores. Toda la gente que ha pasado, ni más ni menos que en 100 años, por la historia de Colo-Colo. Y el invitado de hoy es un hombre que tiene 12 títulos con Colo-Colo. Es un hombre que tiene grandes historias con Colo-Colo. Y es un hombre que todos los hinchas lo asociamos de inmediato a momentos alegres en el club. Me refiero a don Gonzalo Antonio Fierro Cañulán. Cañulán, así es. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Joven pistolero, ¿te gustaba? Sí. ¿O no te gustaba tanto? No, me gustaba al principio, un poco sorprendido nomás, pero con el tiempo se fue ¿Y eso dando. fue por la celebración? Fue por un ¿O partido, llegó antes? no, fue por un partido que me tocó en 2 o 3 partidos seguidos a hacer goles. ¿Ya? Y esos típicos goles de fuera del área, con un zambombazo, como le llamaban en su momento, y ahí quedó apodado como el joven pistolero. Para siempre. ¿Y ahí empezaste Para a siempre. celebrar también un poco con...? Sí, algunas veces hice alguna celebración parecida, pero no, generalmente siempre la celebración es la misma, festejar con la gente, en su momento con mi abuela que estaba en el cielo, y después ya con los típicos besos de repente a los nombres de mis hijos que los tengo tatuados en cada gol. ¿Va cambiando de alguna forma, para la gente que no ha vivido la vida como futbolista profesional, va cambiando un poco la idea de cómo va a celebrar uno los goles? Tú hiciste tantos goles por Colo-Colo. Uno lo va pensando año tras año, dice, este año voy a cambiar un poco, o voy a hacerlo siempre igual la celebración. ¿Cómo es ese proceso? Mira, la verdad que yo nunca pensaba o entraba pensando en hacer un gol. O sea, primero pensaban que el partido hay que ganarlo, hay que jugar bien, dejar todo, y si se daba bien, si no, la cabeza te juega en contra de repente porque vas con esa ansia de hacer gol y no te sale, entonces te empiezas a frustrar. Pero generalmente no, o sea, el primer año, como te digo, hacía goles, lo celebraba con la felicidad de un chico de 20 años que quería, pues, salir adelante. ¿Pero mirabas a alguien para decir, me gusta cómo lo celebra él cuando Mira, llega con a las gol, lo voy a cámaras celebrar nunca, igual? no, nunca, Ya. sino que es el momento. De repente las veo, las celebraciones las veo ahora y algunas no me gustan, o sea, es como, no sé, de loco, pero... ¿Qué hice? Claro, pero no, de hecho el primer gol que hago en El Salvador, en Cobresal, me acuerdo que andaba con una polera abajo de mi abuela, que es fanática de Colo-Colo, que 16 de noviembre del Sí, 2002. en Cobresal, Derrota Salvador. 1-2. Perdimos 2-1 y hice yo el gol, el 1-1 me parece que fue. Sí. Y abajo tenía la polera de mi abuela, que lo iba a festejar con ella. Y cuando hago el gol, la verdad que ni siquiera fui capaz de sacarme la polera. O sea, la celebración que hice fue algo del momento y era mucha Es felicidad. que era el primer gol. El primer gol por Colo-Colo. ¿no? en Colo-Colo y, claro, en profesional. ¿Y eso tiene ¿Se te olvida la otra semana o te queda el recuerdo para siempre, te para queda. siempre, A para mí siempre? ese gol hasta el día de hoy recuerdo cómo fue, porque es un gol especial. Yo tenía a mi abuela muy enferma, muy enferma. Y cuando salí 2 días antes, me refiero por el viaje a El Salvador, que en ese tiempo no íbamos por el mismo día, íbamos 2 días antes o un día antes, dependiendo de los vuelos que había a El Salvador, le había prometido que iba a hacer un gol, y el primer gol que iba a ser para ella. Por eso también el festejo de la polera. Pura emoción. Así es. Vámonos, de hecho, a la etapa más de niño, más de joven en Maipú. ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste hablar de Colo-Colo? La primera vez que en tu cabeza entró este club, este concepto, esta idea, esta camiseta blanca, este nombre. Sí, fue cuando niño y a los 9 años. Yo a los 9 años pertenecí a la primera escuela de Colo-Colo Maipú. Ya, pero esa fue la primera vez que... La primera... cuando te dijeron vamos a ir a Colo-Colo ya sabías lo que era. Sí, sabía lo que significaba, lo que había pasado el año 91, con la Copa Libertadores, los jugadores de ese momento. ¿Ibas al estadio? No mucho. ya. No mucho, porque mi familia dentro de todo siempre ha sido futbolera, pero éramos pocos de ir los fines de semana al estadio. Nos gustaba un poco más el tema del fútbol de barrio. Sábado, domingo, yo jugaba los días sábados, mis padres iban el domingo porque jugaba el día domingo, entonces como que pasábamos siempre en el fútbol, pero más en el barrio. ¿Y cuando chico qué quería hacer? ¿Quién quería No, ser? futbolista. Pero ¿Quién quería ser? Sí, porque uno se imagina que es alguien. No, Iván Zamorano. Ya. Iván Zamorano, cuando estaba en el Real Madrid, veíamos todos los partidos. A lo mejor tenéis más noción que yo, que en ese tiempo daban el partido del Real Madrid por Sí. televisión abierta. Lo Entonces transmitía Mega era todos los como fines de que semana. a la hora del almuerzo, por ahí, siempre nos juntamos para ver los partidos de Iván. Y no, era Zamorano, siempre Iván. ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Fue ¿Como acá? colega? No, fue acá, claro. Fue acá. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo anteriormente en algún evento o algún partido, sino que cuando llegué acá el año
que se viene ya a retirar a Colo-Colo, su último paso de Europa, llega acá y cuando lo veo fue algo que la verdad no, hasta el día de hoy ni me ¿Te acordás si le explico. dijiste algo? No, me corté entero, o sea, al verlo al frente mío, saludándome, un tipo ganador, un tipo que lo vi cuando tenía muy corta edad y después tenerlo de compañero fue impresionante. Oye, y en esa etapa de cancha de tierra, digamos, de barrio, ¿jugabas más o menos parecido a lo que terminaste jugando como profesional o era otra libertad, otros puestos, otra...? Mira, yo siempre cuando chico claramente me gustaba hacer gol, era el goleador de la escuela, de todos los partidos donde jugaba, siempre destacaba por eso. Pero mi inicio así como futbolista, tanto en escuelas como en el club de barrio donde estuve, jugaba de central. ¿De Jugaba central? de central, sí, jugaba de central. Manolito Neira, en el capítulo anterior de este podcast, nos decía también que cuando chico jugaba de central, Sí. pero como es agrandado decía porque se los pasaba todos desde atrás. No, yo no. ¿No? Yo Ah. como era rápido, llegaba bien a los cruces, como que... Tenía buen timing. Claro, más que nada por eso, le pegaba bien a la pelota como para pegarle a los compañeros que estaban arriba. Pero jugué la mayor cantidad de mi edad cuando empecé en el fútbol de central. Después ya cuando Cuando empecé a llegaste crecer, acá, después cuando llegué acá, después de un mundialito que hubo en Maipú el año 98, que ahí jugué de delantero, siempre puntero derecho. Ya cuando llego acá a Colo-Colo ya como que acá ya me ponen una Te queremos posición acá. fija claramente, me vieron que claramente venía de atrás mejor que quizás estando como un 9 de área, que daba buenos centros, buenos pases, entonces ahí cuando llego acá, el profe Mario Moreno con el Zumbeirú fueron las personas que me trajeron acá y fueron ellos los que me dijeron, mira, ¿sabes qué? Vaya a empezar a jugar un poco más por el costado, te asocias bien con tira buenos centros, entonces nos puede ayudar por algo esto. sabían. Algo. Algo sabían. Oye, cuando uno entra a Wikipedia y pone Gonzalo Fierro, sale lateral y carrilero. ¿Qué sientes tú que eres más? Después de tanto tiempo Uy, en no. muchas posiciones distintas. ¿O te sientes Carrilero, jugador? no, carrilero. Carrilero porque, a ver, yo mi última etapa en Colo-Colo nomás, los últimos años, cuando llegó Héctor con Miguel acá, ya me colocaron en una posición que nunca la había hecho, que fue de lateral derecho. Pero siempre fui carrilero, siempre ¿Qué se puntero siente cuando uno derecho, le dicen carrilero. eso? ¿De ser carrilero? No, vas a ser lateral derecho. Ah, mira, la verdad, conversé hace un par de días con Miguel, que estamos en esto de la gira, todos los partidos, conversamos y analizamos varias cosas. Y una de las cosas que la otra vez hablamos fue eso, el tema de, le dije, ¿ustedes qué estaban pensando en mí cuando me pusieron de lateral? Le dije. ¿Porque tú lo sentiste como casi un castigo? No, ¿o no, porque me lo explicaron de buena manera, porque Ya. cuando pasa ese partido, era una semana que jugamos con Cobreloa. Nosotros veníamos de una racha bien negativa en cuanto a triunfo, nos costaba, entonces cuando llega Miguel con el interinato con Héctor, trataron de buscar la forma de que el plantel se sintiera ni siquiera competitivo, contento, alegre, que pudieran sacarse un poco la presión que veníamos generando hace alguna fecha. Entonces Miguel con Héctor, esto después me lo contaron ellos, analizaron el tema y dijeron, mira, tratemos que no nos hagan goles, tratemos de asegurar mejor en defensa, después para Y arriba ahí nos vemos- vamos armando. Exactamente. Entonces buscaron la columna vertebral como en la parte trasera, defensa, perdón, y como que en la parte del lateral derecho estaban con esa duda si estaba yo, había otro más, entonces dijeron no, hablemos con Gonzalo y pidámosle a Gonzalo si nos puede colaborar, pero ahí, ni siquiera subiendo, no, ahí, con la experiencia que tiene. Bueno, me llaman, yo les dije, Héctor, Miguel, yo nunca he jugado de lateral, o sea, si ustedes quieren que yo juegue, no tengo ningún problema, la disposición siempre ha estado. De hecho, en un momento me tengo que jugar por izquierda, por derecha, de puntero, de 9, puntero izquierdo. No Lo hay ningún importante era problema. jugar. Pues. Con otro técnico jugué a veces hasta de contención y jugué. Pero yo no estoy acostumbrado. O sea, si tú quieres, hazlo. Me dijo. ¿Y eso implica una pequeña, larga capacitación de alguna forma? ¿Fuiste a hablar con laterales No, derechos? nada. ¿Hicieron No, mucha táctica para...? No, fue una semana. a jugar. A ver, fue, sin mentirte, habrá sido un día martes, miércoles y jugamos el sábado. No. Después hicimos fútbol, sí, claramente a mí Miguel, que trabaja un poco más el tema defensivo, me decía, Gonza, mira, trata que no te gane la espalda, trata de que de repente si el central se raya la espalda al central, siempre con la línea para no quedar offside o habilitar, y listo. Lo demás después con la pelota tú ya sabes, me Y dice. ahí empezaste a sentir esa alegría especial que le da a los que juegan de defensa de pinchar pelota. Sí, porque de veía sin mentirte, anticipar. veía el terreno de juego distinto, de frente, con más espacio, se veía como todo más clarito. Si jugáis de puntero a veces le tenéis que recibir de espalda, tenéis que picar a la espalda en un espacio tan... Además te llega más la pelota. me llega más, Uno claro. cree que menos, pero en Sí. el fondo Y en la fue un salida... partido difícil que lo ganamos después de varias fechas, entonces como lo ganamos,
al siguiente partido lo ganamos, al siguiente lo ganamos, y de los últimos 8 o 9 partidos que jugó Miguel solamente empatamos uno y ganamos todos los demás. Entonces me acostumbré, y aparte que el equipo también se sintió bien. ¿Qué te dijeron ahora cuando les recordaste? No, ¿Por qué te habían puesto Miguel ahí? se reía. Miguel, la última vez que hablamos, me decía: ¿te dais cuenta cómo te di vida? ¿Te dais cuenta cómo te ayudé a que podías alargar tu carrera? Me decía, porque éramos compañeros. Después fue mi técnico, pero, Bueno, pero los dos, bien. po. Los Sí, dos po. habían sido compañeros. Sí, po. Y después cuando fue mi técnico, yo le decía: ¿te das cuenta que fuiste mi técnico? Le decía: después que te conocí y fuimos y te puteé, le dije en algún momento en algunos partidos. Y Miguel me miraba con Lo que esa... terminamos. Sí, juntos, pero bien. Ahora van a tener una... No sé si te ha tocado ya, pero te ha tocado, por ejemplo, comentar Iquique. Sí, Ya. sí, me ha tocado. Esa ya, otra etapa. Es otra etapa. Yo Es que otra te etapa. tuve de compañero, que te tuve de técnico, que ahora te No, estoy sí, analizando como fue, técnico. fue importante. O sea, a ver, yo siempre tuve buena relación con todos los técnicos y con todos los ex compañeros que fueron compañeros después técnicos. Nunca tuve problema con nadie, porque siempre el respeto estuvo, y entendí la situación de ellos. O sea, ellos, después de ser jugadores, pasaron a ser técnicos y claramente están un peldaño más arriba, y hay que respetarlo. Te guste, no te guste, lo haga bien o mal, yo creo que el respeto siempre tiene que estar. Después, claramente aquí los resultados, las estadísticas son los que mandan, pero siempre con el respeto que se merece. Voy a dar algunos números de Gonzalo Fierro. 2 Supercopas, 1 Copa Chile, 12 títulos en total, una cantidad de goles importante, 106 goles en 476 partidos, eso dicen las estadísticas. Hagamos un poco de recuerdo. El primer título es bien emblemático porque no solo ya habías hecho el primer gol, sino que es el título del Clausura 2002, en plena quiebra. Aquí era. No debe haber sido fácil. No, Todo para ese nada, periodo. Para nada, para nada. Yo el año 98 cuando llegué acá y entro por el portón principal, entré con la ilusión de poder jugar a la pelota, ser feliz. Lo que había conseguido cuando chico, de los 8 o 9 años en la escuela de fútbol hasta las canchas de barrio. Tratar de traspasarlo acá, de jugar, de poder ir día a día. O sea, tampoco me entré y dije: mira, yo aquí ¿No te voy a- imaginaste No, jugando en el nunca, Flamengo, no, en la nunca. selección? Nunca pensé todo eso que tú acabas de nombrar. Yo nunca vine acá y dije: ya voy a conseguir esto. No, fui paso a paso, día a día. Costó mucho al principio, porque la verdad que la categoría que yo llegué era del año 83, 1983, y era una categoría Miguel Acebal, Jorge Valdivia, Claudio Bravo. Era una categoría que, claro, o sea, era la mejor categoría que en ese momento Colo-Colo tenía. Entonces costó mucho, un par de semestres, un par de meses que me adapté. Aparte venía todo yo flaquito, acá ya estaban con temas de nutricionista, de pesa, máquina, entonces ya era distinto. Me hacían así, Sí, me salía claro, volando. o sea, volando, exactamente. Y después se fue dando año a año, y claro, el primer título que tuve fue en La Quiebra, que fue un año especial porque veníamos de un proceso muy, muy amargo en todo aspecto, y que se termina coronando ahí frente a la Universidad Católica en La Quiebra. La sensación de ese año, de todos los que lo han recordado acá en el podcast, es que al principio era mantengámonos. O sea, tratemos que Exactamente. la gente vaya al estadio, juguemos partidos para hacer caja, y si salimos séptimo, octavo, igual es bueno, Es porque bueno. si y de repente empezaron a abrirse los caminos como para Sí, porque pensar que se podía porque ser fue un campeón. comienzo difícil, sí, fue difícil, la verdad, aparte de lo que venía haciendo Colo-Colo los años anteriores. Fue difícil, y después cuando ya agarramos el hito, que se puede decir, eso que quería Jaime, fuimos paso a paso, de a poco. Nos empezamos a mirar de que hace 6 meses atrás estábamos todos, o la mayoría, en cadete jugando partidos de las inferiores. Compañeros que venían de préstamos de equipos de segunda volvían porque no había dinero para contratar, había que estar acá. Las únicas personas grandes que habían o de experiencia en ese momento eran los dos Marcelo, que eran Espina y Barty. Algunos ya habían estado, pero eran muy jóvenes, entonces la verdad que costó, pero cuando empezamos a sentir ya ese gustito de ir por más, creo que fue un año redondo. Y harta gente en las tribunas, Colo-Colo y una emoción se quizás te generaba que el distinta. entrenamiento, cuando hacíamos viaje, la gente estaba con nosotros. Hubieron viajes que nos tuvimos que ir en bus por un tema económico, nos veíamos ir en avión y la Claro, gente con en suerte no fueron caravana. caminando. O sea, yo creo que si no hubiese sido en ese momento un auspiciador que pusiera un bus, a lo mejor, claramente, a lo mejor Adeo. tendríamos que haber ido, claro. O sea, costó mucho. Oye, y uno tiene la sensación de que en un periodo así, o en un momento así específico, por ejemplo, cuando se sabe que Colo-Colo va a la quiebra, la gente del plantel tiene dos opciones. O sea, va, ¿qué pasó? ¿Qué sorpresa? O
Ya, sí, la veníamos venir. ¿Cómo la sentiste tú, por ejemplo? El- ¿Fue el- para ti una sorpresa cuando, no sé si lo viste por un celular, escuchaste la radio, por la tele, quebró Colo Conoció Colo? la quiebra. Mira, se veía venir, pero nosotros estábamos acá como cadetes, o sea, tuvimos todos esos años Pero igual uno piensa y esto no va a pasar veíamos, nunca. o sea, a ver, nosotros como chicos jóvenes, 18 años, 17 años algunos, decían, no, esto no va a pasar, no, Colo Colo, Alguien va a salir a última hora. alguien va a salir, ayudar. va a poner la plata que falta y Colo Colo nuevamente va a hacer lo mismo. Pero empezamos a notar ya cuando hubo un problema ya con el tema de los sueldos, que por lo menos nosotros, no sé, yo la gente de acá arriba no estábamos todavía como conectados, pero no teníamos los sueldos de cadetes, que eran como ayudas que teníamos, mes a mes. Entonces pasó un mes, pasó el siguiente mes, y al tercer mes ya como que dijimos... Los meses de 90 días. Chuta, sí, pues, se viene complicado. Después nos enteramos que la misma gente que trabajaba abajo, cuando le pagaban con cheque en esos momentos, iban cobrados y no habían fondos. Entonces ya como que empezamos a sentir Ya. que la cosa no era Sintieron tan... el ambiente. Exactamente. Pero siempre con esa ilusión de que al último va a aparecer algo, va a aparecer alguien que pueda... Hasta que cuando llegó el momento y lo declaran en quiebra, como que quedamos todos así ya... ¿Qué hacemos ahora? De hecho, hubieron compañeros que empezaron rápidamente como a buscar club, porque sabían que a lo mejor Colo Colo iba a desaparecer. Típicos comentarios que de repente escuchaba allá por acá, pero fue un momento que fue difícil. ¿Te acordáis la formación el día del título con la Católica? ¿Más o menos? Uy. Lobo en el arco. Lobos, Sí. Mena, no estoy tan seguro, Enríquez, Leal, el otro central. Braulio Acebal, no sé si era Acebal, No, pero Muñoz. no. Ese Raúl día. Muñoz. Sí. Ah, ya, después estuvo al medio, Es muy raro el equipo. sí, no, la verdad no. Quintero, Espina, Nacho Neira, Quintero, Neira. Huayquipán. Guayquipa, imagínate. Ese día, sí. Po. Y en el fondo jugaban los que podían, Sí. los que estaban bien. Se conocían, eso sí, todos hace mucho tiempo y tenían esta Sí, pues, mística por que... ejemplo, fíjate, pues, es Marcelo, que es el único que no salió de acá, pero venía ya de Colo Colo hace mucho tiempo, y los demás, la mayoría son todos, yo creo que son todos cadetes. Sí, po. Todos, Lobo, Bueno, y el Neis, técnico. y Jaime, Jaime, que era que Colo-Colo claramente puro. salió de acá, el capitán, y el técnico, o sea, era prácticamente todo cadete. Ya, y en la antípoda de eso está el Tetra, que tú eres parte fundamental también del tetracampeonato 2006, 2007, jugando. Probablemente ¿ese fue el mejor equipo que integraste? Sí, porque Por fueron... nombres, por tipo de juego. Mira, por- no, ese de la quiebra igual. Es que cada campeonato fue especial, fue distinto por los nombres, por cómo se dio. El de la quiebra. Pero no pasa mucho claramente. en un futbolista en su historia que salen campeones Bueno, por eso, todos los por años. eso, por eso es A quizá es cada rato. distinto, porque fueron 4 años, o sea, 4 campeonatos seguidos. Entonces, claramente el grupo era más unido, estaba ahí celebrando cada 6 meses. Se dio que Colo Colo nunca lo había conseguido y fuimos también de menos a más. Coincido que eran compañeros que se tuvieron que ir, llegaron otros y se adaptaron a lo que el equipo quería y lo que quería el técnico. Coincidimos con un técnico que la verdad trabajaba de una manera muy especial, porque Claudio era especial con Hernán para trabajar, pero con la Les confianza preguntaba harto a ustedes. Sí, sobre todo Hernán. Hernán era muy cercano a los jugadores, bueno, hasta el día de hoy tenemos todos una muy buena relación con él. Y preguntaba mucho cómo estábamos físicamente, si es que estábamos bien, si es que estábamos cansados, qué es lo que queríamos hacer, para tratar de un poco de mantenernos unidos y que rindiéramos todo el campeonato. Tú también tienes la teoría, como han dicho algunos acá en esta mesa, que lo mejor que tenía ese Colo-Colo, del Tetra, se transformó en la final de la Copa Sudamericana en lo peor, en el fondo, que podrían haber cerrado el partido un poco antes, podría haber entrado Villarroel al medio, no sé qué, pero todos querían, hagamos un segundo, hagamos el tercero, Sí. vamos. Sí, coincido porque, a ver, primero nunca volví a ver ese partido. Yo la verdad, en ese aspecto soy sincero. Ese partido fue y Vanilla no. Dolor total. Sí, hasta el día de hoy. Pero sí, porque, a ver, nosotros morimos a lo Colo-Colo. Morimos a como jugamos toda la Sudamericana. Siempre fuimos de menos a más. Si íbamos perdiendo queríamos empatar y ganar y lo hicimos. Si íbamos ganando queríamos hacer el segundo gol o el tercero y lo hicimos. Entonces en esa final, primer tiempo ganando 1-0 tranquilamente, habíamos conseguido un empate importante en casa. Estadio prácticamente todo de Colo-Colo, porque la hinchada mexicana, muy poquitos hinchas que tenían, quizás más familiares. O sea, no sabía por dónde Colo-Colo podía ese partido perderlo. Y quisimos ir por más y nos terminan ganando en 2 contra que el gol De de hecho, visita fueron después después de 2 corners. Pues, y el así gol que- de visita nos termina complicando, pero nos queda con esa satisfacción, quizás por lo menos a mí,
de haber jugado toda esa Copa Sudamericana como teníamos que haber jugado. Pero claramente no conseguimos lo que teníamos que haber conseguido con ese tremendo equipo. Con esos 4 equipos que dentro de todo estuvo en ese periodo. Que pudieron ser 6 títulos. Y pudieron haber sido 6 Porque títulos. llegó a la final para el quinto y después tuvo el sexto. Y después el sexto, exacto. Oye, en la banda, por la derecha, ¿con quién te sentiste más cómodo en todo tu tiempo de jugador? ¿Con quién tú decís, no tenías ni que mirarte y sabías lo que iba a pasar? No con la banda, en el mediocampo con Jorge Valdivia. Ya. No, yo siempre he dicho Jorge, para mí, bueno, lo conocí a los 15 años, Jorge, me preocupé mucho de ver cómo jugaba, de entender su juego. ¿Para habilitarlo? Para habilitar, sí, porque para Jorge, copiarle cosas. no, para habilitar. No, Ya. imposible, yo creo que yo tenía mis características que era más veloz por fuera, Jorge tenía en el mediocampo un talento que hasta el día de hoy yo creo que todos lo reconocen en ese aspecto. Y lo entendía de que Jorge de repente te iba a dar el pasecito entre medio, que Jorge miraba para allá y te iba a dar el pase para el otro lado, que de repente ya sabía cuando Jorge se empezaba a perfilar para su pierna derecha, el pase iba a ir entre medio, entonces ya era cosa de picarle nomás. Entonces empecé a verlo, empecé ya a generar un poquito más de confianza en cuanto al juego con él, y después ya cuando nos tocó jugar. ¿Y hablaban? ¿Fuera de la cancha? ¿O más bien? O sea, hablamos como típico compañero, como... No, sí, pero de otras cosas. No hablaban lo que iban a hacer. No, nada. Era como que salía todo en el momento. Pasaba en la cancha. Sí, pasaba. De hecho, muchos goles de los que yo hice durante esa carrera, en ese año, perdón, casi la mayoría de esos pases, Jorge era el que me habilitaba entre medios centrales o en profundidad, porque ya sabía que tenía que picar ahí a la espalda. Aparte que te daba los pases precisos. Y uno cuando es chico, Gonzalo, se da cuenta, por ejemplo, que tiene al lado gallos que van a llegar tan lejos como tú mismo, como Jorge, como Arturo. ¿Lo nota desde que son chicos? Este gallo va a llegar muy lejos. Sí. Este compañero mío. Sí, bueno, acá en Colo-Colo nosotros, como te digo, esa generación que me tocó estar a mí, fue la que, entre comillas, puedo decir que llegó más lejos. Porque hubieron compañeros que después no jugaron en Colo-Colo, pero sí jugaron en otro equipo de segunda, que estuvieron un tiempo activo. Las otras categorías fue uno el que llegó 2 como máximo, y lo veíamos jugar y sí, o sea, por ejemplo, nosotros ver a Claudio Bravo jugar, decíamos este va a ser el arquero de un par de años más de Colo-Colo. Se notaba desde el principio. A pesar que Claudio te voy a poner un ejemplo justo de lo contrario, Claudio, que yo me imagino que viendo jugar a Valdivia, uno desde chico dice, ya, este gallo está en otra serie. Sí, este llega. Vidal con las ganas, con la técnica, está en otra serie. Pero Claudio al principio era un arquero de muy buen nivel, pero no sé si uno se hubiera imaginado que iba a jugar en Barcelona, que iba a ser el mejor del mundo. Claro, a ver, uno a lo mejor claramente que llegara a jugar en el Barcelona, en el City, uno decía, chuta, no, quizás. Pero de la forma como Claudio jugaba, de la forma como Claudio se entrenaba, como jugaba los partidos, esa personalidad que tenía. Como lideraba, entonces decíamos, este va a llegar. Este sí o sí es el arquero de Colo-Colo en un tiempo. Ahora, Claudio cuando nosotros empezamos a jugar era muy chico, o sea, era un tipo que era... Y de la nada pegó ese estirón y claramente el porte que agarró después fue también importante para su avance. Y después se va muy joven también a España, y ahí yo creo que ya toma un ritmo distinto, ya conoce el tema europeo, ya se empieza a trabajar y a cuidar como lo hacen los europeos, y eso también le ayudó muchísimo a consagrarse como la gran figura que es en el fútbol chileno. Gonzalo, ¿tus amigos de la vida son del fútbol? ¿O son del barrio, de cuando eras chico? Mira, tengo amigos, a ver, tengo muchos amigos dentro de mi historia. Yo califico, una vez alguien me enseñó y yo lo copié textual. Para mí, el real amigo ese que ha llegado a su casa varias veces, que va a tu casa. Obviamente, por eso te iba a decir, tengo muchos amigos, pero yo creo que, porque, a ver, si me pongo a nombrar, puedo ser injusto con algunos que compartí. ¿De qué mundo más? Claro. ¿Del fútbol o de afuera? No, es de afuera. De afuera. Es de afuera, sí, es de afuera. Tengo una amistad con un amigo que ya lleva años. Hasta el día de hoy hemos compartido en su casa, en la mía, hemos salido, nos conocemos de los 10, 11 años, cuando yo ni siquiera todavía empezaba esta hermosa carrera. Esa es la amistad que tengo hasta el día de hoy, y puedo decir que uno de los... ¿Y esos amigos son los que te dicen, dale que tú eres bueno? ¿O al revés te dicen, ¿qué? ¿Vaya a meterte en esta cuestión? No, o sea, a ver, cuando nos ponemos serios, que se puede decir, sí, lógicamente en su momento decía, no, preocúpate de esto. Aparte, mira, ¿por qué te lo digo? Porque este amigo que te estoy hablando compartía en fiestas todos los fines de semana, salía con los amigos ahí del barrio, carreteaban juntos. Entonces, cuando yo estaba con ellos, me decían, que tú no estabas. No, me decía, anda a acostarte. No, éntrate, vos tenés que jugar mañana, no, vos tenés que... Y yo le decía, no, pero es que quiero estar, no, pero es que no, pues sí. ¿Y es colocolino? Sí.
Hace un tiempo atrás dejó ya de vivir donde vivíamos siempre, se fue a vivir al sur, pero era un tipo que jugaba a la pelota todo el día y claramente él también me decía, yo anda a acostarte porque tenéis que mañana jugar y aparte colocolino fanático, entonces él lo único que quería que fuera colocolino y que fuera a jugar al Monumental, que es lo que también anhelaba. Oye, ¿te imaginabas que ibas a volver a ser campeón por la Estrella 30? Y elegido como el mejor lateral derecho del campeonato. Cuando volví de Brasil, volví con la ilusión primero que nada de llegar a mi casa, obviamente, pero era más cercano a la selección. Volví más por un tema de selección, de poder estar más cerca de la selección, de poder jugar un poco más, de seguir manteniéndome en la selección en ese tiempo. Pero cuando vuelvo a Colo-Colo no lo pasé bien porque fui criticado muchas veces porque cuando llego, en ese periodo Colo-Colo tampoco fue... No era un buen momento. Exactamente. Llegó en un momento que la verdad nos complicó bastante, nos costó bastante, fueron 5 años que no pudimos ser campeón. Pero sí, después cuando salgo campeón nuevamente me emocioné mucho, lloré y me recordé todo lo que viví cuando volví, que fue complicado porque claramente las críticas de un jugador que viene del extranjero, que estuvo 4 años en un fútbol que es el brasileño, que fue campeón, que jugó con jugadores de talla mundial, volver y no quizás conseguir lo que la gente espera, pesa, cuesta, pero me tuve que... Pero tú tenías el destino guardado ese premio. ¿Y se siente distinto? ¿Fue distinto la 30? ¿Tenía una...? Sí, un condimento especial porque costó mucho, porque fue una estrella que en su momento la queríamos tener, no podíamos tenerla. Luchábamos para poder hacer un buen año, no pudimos hacerlo y cuando llega la 30 fue también en un momento, como te digo, cuando llegó Miguel con Héctor, importante porque nuevamente como que sentimos lo mismo que sentimos en la quiebra compañero. Y lo mismo que sentimos cuando fuimos campeones del tetracampeonato, o sea, mucha amistad, mucha confianza, mucha risa, no nos veíamos como enemigos, sino que éramos todos amigos, nos ayudábamos entre sí y armamos también un plantel maravilloso, con gente como llegó Esteban, llegó Julio, más otros que estábamos en buen nivel, que crecimos, entonces fue importante también. Oye, hablemos un poquito de la etapa en Río con Flamengo. 2008 al 2011, no son pocos años, es un buen tiempo. Pero además fuiste el primer chileno que jugó en Flamengo, en la historia. Si uno revisa después vinieron otros, pero antes ninguno. El primero fue Gonzalo Fierro como jugador de Flamengo. Y consiguieron título de liga, 2 torneos carioca. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Eso sí que no lo debería haber soñado nunca cuando chico. Mira, voy a ser sincero, una anécdota que voy a contar. Yo cuando llego a Río, mi ignorancia dentro de todo... Puta que hace calor. Sí, es verdad, te lo digo. De hecho, llevo 2 maletas de ropa típica y no llevé ningún pantalón corto. Casi llevaste abrigo. No, eché como 4 o 5 polerones, eché pantalones largos, buzo. Entonces cuando llego allá me encuentro con un calor. Cuando se abre la puerta del aeropuerto. Exactamente, te llega ese... Digo, que hace calor. Y pregunto y me dicen, no, hoy día hacen 40 grados. Chuta, digo, 40 grados, listo. Bueno, después llego a donde tuve que vivir, concentrar, al frente de la playa, Barra de Tijuca. Y yo veía a toda la gente hasta la noche, a guata pelada, sin polera. Y decía, esto yo creo que debe ser... después con los días empiezo ya a meterme un poco más en lo que era el Río de Janeiro, Brasil, Flamengo. Y era todo el tiempo. Todo el tiempo era a así, toda hora, tuve que, todo el año. Exactamente, claramente ir al mall, comprarme short, chala. Mi ignorancia, porque la verdad que salió de repente lo de Río de Janeiro. Yo estaba concentrado, de hecho, en el mando de Profastengo en ese año 2008 y de repente sale de un día para otro, oye, viene la gente de Flamengo, vienen a Ahora, ¿sabías lo que era Flamengo? Sí, obviamente sabía. Yo lo que no tenía al tanto claramente del tema del clima nomás, o sea, yo sabía lo que era Río de Janeiro, dónde quedaba y todo el tema. Y sale de un día para otro, me llama y me dice, oye, vienen unas personas del staff de Flamengo, vienen a ver el jugador y entre esos jugadores estás tú y Lucas Barrio. Así que, no sé, chuta, digo yo. Bueno, justo ese partido que lo ven, habré jugado de la forma como yo me imagino que pensaban, y al día siguiente hablan conmigo y me dicen, te queremos llevar y todo el tema. Entonces hablé con la familia, dije, hay una posibilidad de esto, y mi señora fascinada, o sea, ella nació... Por fin. No, y aparte que ella nació cuando chico, mis suegros vivieron allá y ella nació hasta los 3 años, de ahí volvieron a Chile, pero ella feliz. Entonces yo tenía ese temor, ese miedo, chuta, decía, si me voy, ¿será que me va a ir bien? Mal, no sé,
uno todavía en ese tiempo era como la mentalidad... ¿Y para el juego, el clima, te demoraste en No, acostumbrarte? no. Me costó quizás un poquito entender lo que es el juego en ese tiempo. No sé cómo estará ahora, la verdad que ya el nivel que tiene Brasil es que es otra cosa. Pero me costó entender, por ejemplo, acá yo iba al piso, me tiraba una barrida y no era falta. Allá te tiraba una barrida, llegaba un poquito tarde, y se tiraban exactamente. Un neymarazo. Una amarilla o falta y entonces me costó entender que si tú te equivocas al minuto 3, todo el estadio empieza, te empiezan a silbar. O sea, es como, eso son cosas que tenés que adaptarte a eso, porque de repente que todo el estadio te silbe por un error, el jugador como que... ¿Y alguna vez te pasó que si estás ahí jugando, venía la pelota, no sé qué, miráis, estoy en el Maracaná? Sí, no, me ¿Lo pasó. sentías ahí permanentemente? Yo no lo conocía solamente por foto, y cuando entro la primera vez a un partido de Copa Carioca, no, fue impresionante, la verdad, ver ese estadio. Aparte, Flamengo, sin mentirte, jugaba todos los partidos con arriba de 40.000, 50.000 personas. ¿Ese es el estadio que más te impresionó de tu carrera o hay otro? No, ese fue el que más me impresionó Aparte porque lo tuve lleno, en el sentido de que, no sé, cuando fuimos campeones en el 2009 nosotros habían 90.000 personas, casi 100.000 personas. Y se llegaron a quedar el día lunes en la noche y a alojar ahí para conseguir la entrada, porque acá no es como que la compráis por internet, sino que allá en boletería. Entonces la gente el día lunes armó sus carpas afuera y había una fila lunes, martes, miércoles, jueves y jugábamos el domingo. Entonces tienen un método bastante especial. En cuanto a eso, sí, el Estadio Maracaná para mí fue lo que más... Pero lejos, el Monumental para mí siempre va a estar en el primer lugar por lo que conlleva. Y un estadio en Niigata, en Japón, que también fuimos a un campeonato cuando juveniles, pero fue por un tema de lo que era el estadio, sí. Pero era un estadio que jugamos claramente con estadio vacío, pero en cuanto a infraestructura, creo que esos 3 estadios han sido como los que me han hasta el día de hoy marcado. ¿El mejor gol? Uy. O no sé si el mejor, pero el que más el primero para tu abuela. No, el primero claramente con Cobresal hasta el día de hoy me queda marcado porque fue el primer gol que tuve como profesional. El que le hago a Everton en la final del que perdimos para el pentacampeonato aquí en el Monumental, al último minuto. Y me quedo también con el que le hice a la U de Conce, también en la final aquí, cuando fuimos campeones, un derechazo que le pegó cruzado. Y esos 3 goles han sido como los más, por la magnitud y porque han sido en partido importante. O sea, el primero que hago fue en un momento de mi carrera especial y los otros 2 porque fueron en finales. Tengo los siguientes números de dorsales de camiseta. Dime si se me olvida alguno, porque no son pocos. 6, 11, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Alguno más? 14. 14. El 4. 3, 6, 7, 8, 9. Vamos en 9. En la selección tuvo el 4. ¿Cuál te gustaba más? No, el 11. ¿El 11 de todas maneras? El 11, sí. El 30 fue especial porque fue el primer número que tuve aquí llegando a Colo-Colo. Ya. Y en ese tiempo jugamos... Porque era el último del plantel en el fondo. Sí, porque porque siempre los juveniles como que les tiraban los números, pues ya altos. estaban todos los números, claro, copados. En ese tiempo el 11, no me acuerdo qué lo tenía. No estaba desocupado, perdón. Estaba desocupado porque ese año nosotros jugamos Copa Libertadores y en Copa Libertadores en ese tiempo tenías que tener del 1 al 25. Claro. No podías tener el 26, 27, sino que era de corrido. Entonces yo tenía el 30, entonces tenía que jugar para el campeonato con la 30 y para Libertadores con otro número. Entonces el profe Jaime me dijo, tienes que quedarte con un número. Y no puede ser la 30 porque tienes que... Bueno, estaba el 6, estaba el 11 y hay otro más. Y dije, ¿Y eso que era del otro lado? ¿El otro lado qué? Del otro lado de la cancha. En general, claro, alguien que juega por la derecha no... Bueno, muchos me decían, para jugar con la 11 y jugaba ahí. Bueno, ¿Sí? porque en principio el 11 tiene que estar por el sector izquierdo, de puntero. Yo sé que eso es añejo, pero no, uno lo claro, tiene en la cabeza. Pero pasa, sí, pues pasa. De hecho, no sé, hasta mi hijo de repente cuando chico me decía, papá, yo juego con juego por acá. No juego con este número, tengo que jugar por acá. No, hijo, si ahora los números ya como que ya... Da lo mismo. Pero el 11 para mí siempre ha sido el más importante. Oye, ¿cómo sientes este año? ¿Cómo siente un colocolino con tanta historia en Colo-Colo este año del centenario? Mira, la verdad que tengo mucha emoción de lo que pueda pasar. Pienso todos los días de cuando llegue ese día. Cómo va a ser, qué habrá, qué será, si mostrarán algunas imágenes donde uno va a estar. Fui campeón de la quiebra, fui campeón como capitán en la 30, fui tetracampeón. ¿Goleador? Fui goleador también en el 2004, me parece que fue, Sí. 4. No, clausura 2005. 2005, sí. Entonces hay varias cosas que tengo como en mente, pero es un año lindo, o sea, un mes lindo. Son 100 años que la verdad que
te emocionan porque claramente estás en la historia del club. O sea, como te dije anteriormente, yo cuando entré la primera vez acá no entré pensando en estar en la historia del club. Y las estadísticas están, o sea, no soy yo el que voy y me agrando, sino que las estadísticas están y claramente eso me va... Yo creo que en el momento me voy a emocionar mucho. Soy muy fuerte en algún aspecto, pero también me quiebro fácil en otras cosas. Y con lo que tiene que ver con Colo-Colo, Sí, seguro. Por supuesto. Gonzalo Antonio Fierro, aquí se sientan, aquí están los que han estado en la historia de Colo-Colo, así que por algo estás acá. Felicitaciones y muchas gracias en nombre de los colocolinos por todo lo que le has dado al club. No, pues gracias a ustedes por la invitación y la verdad que muy contento. Déjame entregarte algunos regalos que tenemos hoy para ti, que tenemos para toda la gente que ha venido. La bebida oficial del club, Garra, Muchas gracias. para cuando tengas sed. Los audífonos oficiales de Philips. Gracias. Vamos a dejarlo todo Esto acá que para tiene que ver con el programa, que tú eres bueno para guardar cosas o malo. Sí, no, Ya, de hecho me retan. esto no lo vaya a perder porque Me retan a veces. es el podcast centenario que es este programa y va a quedar para siempre. Sí, porque por es supuesto. solo este año. Así que ahí está. Y mira, Muchas gracias. la nueva. Oh, muchas gracias. Fierro 11. La 11. Hoy hubiera dicho otro número. Oh, te imaginé que hubiese dicho la 4 o la 30. No, yo la única que me gusta es la 11. Ahí está. Muchas gracias. La que le gusta, Muchas el gracias. número que le gusta a Gonzalo Fierro. Para usted, señor, Muchas gracias. para que la use cuando quiera. Vamos a ver si la podemos usar al tiro este fin de semana. Ahí está. Muchas gracias. Gonzalo Fierro, muchas gracias. Que esté bien, chao. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast centenario. Chao.